No te olvides de suscribirte al canal, darle like, compartir y activar la campanita para que YouTube te notifique de nuevos videos que subimos de lunes a viernes sobre temáticas jurídicas y de psicología. Muchas gracias por hacer crecer nuestro canal. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Derecho penal, parte general. Ahora vamos a desarrollar lo que es el derecho penal en sentido objetivo. Distingue entre derecho penal sustantivo, derecho procesal penal y derecho penal ejecutivo. Son las tres normas que distingue el derecho penal, aquella parte del organismo público que determina qué es delito y las consecuencias jurídicas y cuáles son las herramientas para la aplicación de esta ley penal. Este es el derecho penal sustantivo, es aquel que determina qué es lo que puede castigar el Estado, o sea, el delito y su consecuencia jurídica. Derecho penal común sustantivo. Este derecho penal común sustantivo está dividido en dos ramas en nuestra facultad, con derecho penal 1 y 2, y está conformado por el Código Penal, las leyes complementarias por las leyes especiales, derecho penal común que se estudia en primer año, el procesal en segundo año. Por ejemplo, disparo un arma de fuego y mato a Juan. ¿Cómo es para aplicar el derecho penal, la legislación, etcétera? ¿Cómo hago yo para juzgar a esta víctima y el autor que están ahí y aplicarle 25 años de prisión? Es el proceso penal, artículo 18 de la Constitución Nacional. No puedo aplicar consecuencias jurídicas si no hay proceso. Es el derecho procesal penal, todo ese proceso para poder llegar a aplicar los 25 años de prisión. Pero a su vez, cuando se le dice, usted tiene 25 años de prisión, se le va a aplicar el derecho de ejecución penal o penal penitenciario. Sale del proceso penal e ingresa al derecho de ejecución penal, que es la subsunción de la pena o medida de seguridad. Cuando se estudie la ley de ejecución penitenciaria, se verá cuáles son los periodos de prueba, de tratamiento y de libertad, etcétera, que el sujeto va pasando a través del proceso penal. Son las tres partes del derecho penal. Derecho penal común, que protege los bienes jurídicos, a diferencia del derecho penal contravencional, que su objetiva protección es el normal desarrollo de la administración pública, y el derecho penal disciplinario, a diferencia del derecho penal contravencional, es que la administración pública siempre que actúa tiene un orden de sujeción pública, y para la correcta administración es necesario que ese orden de sujeción pública se cumplimente, ya no en relación a la administración pública con los ciudadanos en general, cuando los ciudadanos en general violan un bien jurídico aparece el derecho penal, sino que en este orden de sujeción pública están los propios empleados de la administración pública o aquellas personas que están sujetas a este orden público y que deben de responder y establecer y atacar el orden disciplinario de la administración pública. ¿Qué protege? El orden de sujeción pública, el bien jurídico penal. Por ejemplo, si yo soy dueño de una panadería y hago pan, y para hacer pan le pongo bromato, yo tengo que la ley me dice cómo debo de hacer el pan con el correcto orden administrativo. Si yo le pongo bromato e incumplo una norma, estoy en principio frente a una contravención. Entonces puede venir el Estado y clausurarme la panadería. Sin embargo, cuando yo vendí pan con bromato y maté a alguien, ya estoy dentro de un bien jurídico protegido penalmente. Entonces pasó del derecho contravencional al derecho penal, que a veces se dan los dos procesos igual. Entonces se entiende que así como el derecho penal tiene prejudicialidad frente al proceso civil, también lo tiene frente al derecho contravencional, y es necesario resolver primero la existencia del derecho penal. Esa es la diferencia entre derecho penal contravencional y derecho penal común. A diferencia del derecho penal disciplinario, trata de mantener el orden jerárquico, el cual no solo se mantiene dentro de la administración pública, sino cuando el Estado ha delegado su función pública a ciertos colegios profesionales, porque por ejemplo el colegio de abogados, para que otorgue o no matrícula para ejercer como abogados, frente a ese orden de sujeción pública el Estado tiene el poder disciplinario de actuar frente a algo de orden público. Por ejemplo, la enfermera que llega tarde todos los días al hospital público, derecho penal disciplinario. Por ejemplo, estoy en una sala de audiencia, me siento, entonces estamos todos callados y empiezo, no, porque el testigo es así, bla, bla, bla. Ahí el juez tiene sobre eso un derecho penal disciplinario. O por ejemplo, si yo soy abogado de matrícula, entonces viene el cliente y le digo, bueno, hacemos un pacto de cuota litis, que es el contrato por el cual el abogado establece el porcentaje que cobrará del monto total a su cliente. Entonces firmo un pacto de cuota litis, le cobro el 10% y resulta que mi cliente cobra 100 pesos y yo le doy 20 y me quedo con 80. Esto es, primero, un bien jurídico protegido. Es el derecho de propiedad del cliente. Esto es una estafa.
pero en realidad es una administración fraudulenta y es una estafa. Va al derecho penal, pero a su vez ella me puede hacer una denuncia en el Tribunal de Disciplinas de Abogado y el Estado juzgarme a mí porque me dio una matrícula para actuar y puede juzgarme a través del Tribunal de Disciplinas y, por ejemplo, suspenderme la matrícula profesional más allá de la pena de prisión que yo pueda tener por la administración fraudulenta. Entonces, en un mismo hecho se pueden generar distintas consecuencias o solo una o entrar dentro de los 3 tipos del derecho penal. La diferencia es que solo lo que protege cada uno y la diferencia son las penas. Esto es lo más importante porque acá tenemos reclusión, prisión, multa e inhabilitación. En cambio, en el derecho penal correccional no existe la pena de reclusión o prisión, sino que tengo un arresto de corta duración, está en el Código de Faltas, o puede ser la clausura del local, la inhabilitación, el decomiso de mercadería, el llamado de atención. En el derecho penal solo se produce el decomiso una vez acreditado que existe el hecho delictivo. Produzco el decomiso de aquellos bienes que han sido utilizados a los fines de la comisión del hecho delictivo. Por ejemplo, el arma con el que maté, el auto en el que me conducía, el auto que adulteré para cometer la estafa. En esos casos se produce el decomiso. En el derecho penal disciplinario tenemos el llamado de atención, suspensión, exoneración, cesantía, cancelación, apercibimiento. ¿Quién lo aplica? Al derecho penal lo aplica el Poder Judicial, al derecho penal correccional lo aplica el juez de falta y al derecho penal disciplinario lo aplica el superior jerárquico. ¿Cuál es la fuente? En el derecho penal la fuente es el Código Penal, en el derecho penal correccional la fuente es el Código de Faltas y en el derecho penal disciplinario la fuente son las leyes administrativas que se dicten dentro de la administración pública, como por ejemplo la Ley de Colegiación de Abogados. ¿Cuál es el único que puede dictar el Código Penal? Solamente el Poder Legislativo Nacional, que es el único que puede fijar los delitos. Existe un único Código Penal para toda la República, pero cada provincia tiene su código procesal, la forma de aplicar ese Código Penal. El derecho penal contravencional es la facultad que tiene cada una de las provincias de tener facultad delegada de la Nación, razón por la cual cada una puede dictar cuáles son sus códigos de falta. Y el derecho disciplinario, el superior jerárquico, en asuntos, por ejemplo, de economía, el ministro de Economía, etcétera.